Saludos, amigos de los sabios en la Z, de la emisora Z101, del conjunto de emisoras del empresario Bienvenido Rodríguez y su familia, del formidable equipo que hacen este programa desde el estudio Willy Rodríguez para el mundo. Hoy tenemos unos comentarios y luego un excelente programa. Un programa que va orientado a hacer conciencia sobre la importancia de los recursos naturales, un hecho transversal a la vida de cualquier pueblo, de cualquier nación, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en que hemos venido a fortalecer lo que se ha llamado la cuarta generación de derecho, en el sentido de que también la naturaleza, la biodiversidad, tiene derechos, tiene trascendencia, tiene importancia, debe ser protegida, debe ser regulada, controlada, ordenada, manejada, bien gobernada. La naturaleza, porque el hábitat, el medio ambiente donde vivimos, tiene tanta importancia como nuestra propia existencia. Sin un ambiente sostenible, sustentable, no es posible una vida de prosperidad como aspira toda la humanidad. Por esa razón, tratar, por ejemplo, el tema de la Sierra de Bauruco, tratar el tema de ese tesoro que es esa región Enriquillo, como se le llama, toda ese festón de la patria, de la isla, tiene una importancia trascendente. Toda la isla tiene la misma importancia. La de la parte oeste para los haitianos, sin los cuales no pueden vivir y será un mayor problema para nosotros. Es más, si nosotros entendiéramos bien el tema haitiano, lo planteáramos como han hecho algunos presidentes, el presidente Medina y el presidente Luis Abinader, como tal vez el tema principal de nuestro desarrollo y de nuestra sostenibilidad. ¿Por qué? Porque todos los estudios que se hacen por Google Earth, los estudios satelitales, los estudios fotográficos o fotogramétricos, los estudios ambientales, los estudios de cobertura boscosa, los estudios sobre la hidrografía, la orografía, los estudios sobre la disponibilidad de recursos naturales para que ese pueblo siga subsistiendo, nos dicen que el 98%, 95% de la cobertura boscosa de Haití ya ha sido barrida. Ha sido barrida, y que los haitianos, oigan bien esto, solo el 25% de las familias haitianas tiene acceso a red eléctrica. Solo el 25%. Es decir, que en Haití solo un 20 a un 25% tiene acceso asegurado a electricidad, y no con mucha certidumbre, porque no es que ese 20-25% no tiene apagones. No, que Haití, teniendo unas condiciones orográficas y unos regímenes de lluvia muy parecidos y a veces más intensos que el nuestro, y teniendo el Artibonito, el recorrido en un 70%, 75% en territorio haitiano, el río más grande del Caribe,
solo tiene una presa, que es la Peligre, construida en 1953-56, básicamente por el ejército de Estados Unidos, que tuvo en su inicio 50 megas, pero que ahora no anda ni por la mitad, y que tiene 10 presitas más, pero las otras 10 presitas no llegan a 14 megas, que solo tiene como 370,000 kilos, mientras República Dominicana tiene cerca de 7,000 megas. Oigan esto lo que yo estoy diciendo, 7,000 megas. ¿Y saben cuánto es 7,000 megas? 7 millones de kilos de capacidad instalada. Pues los haitianos solo tienen como contraposición 370,000. Pero en materia de presas, nosotros, República Dominicana, anda por los 750 mega, pero ellos tienen nada más 64. No tienen electricidad los electrógenos, es decir, las plantas eléctricas. Todos estos datos usted lo va a encontrar en nuestro libro que sale ya pronto, Energía, del cosmos a los humanos. Hacer como quiera, no ha sido posible reducirlo es un libro, un manual de energía, y usted va a encontrar país por país la descripción de su situación energética, porque la energía es el eje transversal a la vida de todos los pueblos. Hay dos elementos que caracterizan la revolución industrial que vivimos desde hace 200 años. Uno es el motor de combustión interna, ya sea instalado en nuestros vehículos, los motores de combustión interna que queman combustibles fósiles. Ahora, últimamente, están llegando los eléctricos, cuando a pesar de que los primeros automóviles que existieron, primero fueron unos armatostes que eran a vapor y luego los segundos eran eléctricos. Es que esto de los motores de los vehículos eléctricos es un anacronismo, siendo de que una ultramodernidad. Es un anacronismo porque hace 200 años que los vehículos eran eléctricos. La famosa batería de Thomas Alva Edison, que llamaba Edison. Entonces, ¿por qué eran eléctricos? Porque no se conocía el petróleo. El petróleo se conocía casi como un elemento bíblico. Sí se sabía que en la Mesopotamia pegaron los ladrillos cuando se hacía la torre imaginaria de Babel con esa brea, con esa pega. Y también se sabe que aquí, cuando Alonso de Ojeda y los que le acompañaban, que era Américo Vespucci, descubrieron el norte de América del Sur, que llegaron a todos esos lagos como el Maracaibo y se internaron más por tierra y llegaron entonces a los pantanos enormes que tiene también Venezuela por ahí. Entonces ellos se sorprendieron y vieron, pero mira, esto es casi Venecia, porque la gente construía su vivienda hincando palos y entonces encima de eso, sobresaliendo de las aguas, entonces hacían sus bohíos y se comunicaban a través de canoa, casi igual que en Venecia. Entonces usaron un diminutivo de Venecia, que es Venezuela, y por eso esa ciudad, ese país se llama así. Le pusieron Venezuela como un diminutivo de Venecia. Por eso usted no encuentra, si busca cuál es la definición de Venezuela, no lo va a encontrar, porque es una palabra fabricada especialmente para esa. Bueno, entonces estamos hablando de que Haití tiene unos parámetros de infradesarrollo, de subdesarrollo, de abandono, de superexplotación de los recursos naturales, que se constituye en el principal problema de República Dominicana. ¿Por qué? Porque con todo lo que hemos dicho concluimos que entonces Haití prácticamente no usa energía eléctrica. Pero
No crean que usa gas licuado, prácticamente nada. Entonces el 97% utiliza leña y carbón. ¿Y de dónde lo sacan si no tienen? De alguna manera de aquí. Entonces nosotros tenemos que hacer una política que sea doblemente poderosa para que nos sirva a nosotros y que entonces para Haití los iracundos sobre Haití entienden que debemos comprarle el solar a ellos y para que ellos se muden, o comprarle las mejoras que ellos tienen ahí, o meter el bulldozer para empujarlo y tirarlo. Estos son los iracundos que dicen cualquier cosa. Ellos están ahí como nación primero que nosotros. Cuando nosotros no teníamos idea de república ni de la dominicanidad, ellos estaban ahí desde 1804. Entonces, hay que entender que ese es un problema, el problema del cuidado del manejo de los recursos naturales, básicamente en este caso de la foresta, el cuidado de cómo evitar la erosión de los suelos, la superexplotación de las áreas y todo esto. Bueno, queremos hacer unos comentarios, y es el comentario sobre la crisis ahora mismo eléctrica, la crisis eléctrica que vive República Dominicana desde 1973. Esto no es nuevo. Lo que es nuevo es que la gente, como los funcionarios del sector eléctrico, vivían orondos en los últimos meses diciendo, no ven, que estamos dando 98% de electricidad. Bueno, y nosotros desde hace cierto tiempo venimos poniendo signos sobre las IES. Venimos advirtiendo cosas. Lo primero es que partamos de 1996, al salir Balaguer del poder. ¿Qué ocurrió? Que el presidente Leonel Fernández se apareció con la capitalización de las empresas públicas. Un acto lamentable de irresponsabilidad, porque usted debe preguntarse lo siguiente. Por favor, usted pregúntese lo siguiente. Si un tirano, un dictador, fue capaz de crear empresas azucareras, empresas comerciales, empresas de energía, empresas de transporte. ¿Y de qué viven los pueblos si no es de crear empresas para que su pueblo trabaje, para generar riquezas, para tener utilidades y utilizar esas utilidades en el bienestar de su pueblo? ¿De qué viven los pueblos? Viven de eso. ¿Qué es el desarrollo? El desarrollo es el aprovechamiento racional de todos los recursos naturales de que están dotada un grupo humano, pueblo, república, nación, para producir bienes y servicios que les son necesarios, satisfacer sus necesidades internas y generar una exportación rentable cuya venta entonces suple recursos para poder adquirir los demás bienes y servicios que precisa a los fines de dar plena satisfacción a las necesidades de su gente y así decir que viven felices y que han alcanzado la plenitud o un avanzado nivel de desarrollo económico. Entonces, ¿para qué se crearon esas empresas? Que el tirano las creó para ganar el dinero y para ser poderoso. Eso es aceptable y de seguro que fue así. Pero que un demócrata sea incapaz de rehabilitar, incluso mejorar lo que hizo el tirano, y que entonces lo que haga es empobrecer su pueblo, casi regalar las empresas,
dizque con un truco de capitalización a sus amigos, a sus allegados, y entonces muchas de las cuales fueron sencillamente desaparecidas. Entonces yo me pregunto, ¿pero ¿y qué valor tiene ese demócrata? Para no ofender, ¿no? ¿Qué valor tiene ese santo varón, ese demócrata? ¿Qué valor tiene? Pero además, qué tremendo daño le ha hecho a la sociedad, pues eso hizo Leonel Fernández, argumentando que se iba a ahorrar dinero que lo iban a usar en el gasto social, porque esas empresas eran deficitarias. Pero es que oiga, nadie tiene más poder que cuando está en el poder. Y eso, si usted tiene tanto poder y es presidente y no puede resolver un tema de 4, 5, 6, 10, 12 empresas, algunas pequeñitas, entonces no aspire a presidente, por favor. No esté en el medio de necio haciendo daño. Entonces, bueno, con esa capitalización, eso terminó que la capacidad instalada de generación vieja, nueva o reciente que tenía la CDE pasaron a manos privadas. Y de ahí nació la EGI y una serie de empresas. Entonces Leonel en su primer periodo lo que hizo fue traspasar la capacidad generadora de la CDE, que es como decir del país, al sector privado, y al sector privado extranjero, que mucha de esa gente vinieron, y como también capitalizó la distribución, apagaban hasta el Palacio Nacional, le apagaron varias veces, lo apagaron, y entonces abusaron del país. Ese fue el balance de esos 4, 96, 2000. Vino Hipólito y, contrario a todo lo que digan, lo hizo bastante bien sin resolverlo. Lo hizo bastante bien. ¿Por qué? Ese AES que está ahí, que se instaló esa planta de gas natural, única en América Latina, hasta hace 3 años, 4, que Panamá instaló otro. No hay más países de América Latina que tengan plantas de gas natural. Y eso llegó cuando Hipólito. Pero además se instalaron cerca de 600 megas. Pero Leonel no instaló. Pero entonces volvió al poder en el 2004 y hasta el 2012 prácticamente no instaló ninguna más. Porque lo que querían era agravar la crisis para que fuera justificable y además que confiaron excesiva, ingenuamente en el sector privado. Que eso es responsabilidad del sector privado, por eso que cuando viene Danilo Medina tiene que pasar una ley autorizándole a la CDE una ley para que pudiera instalar Punta Catalina, porque le estaba prohibido al gobierno instalar plantas eléctricas. Estaba prohibido al sector público instalar plantas eléctricas. Pero entonces Danilo Medina, con soborno, con corrupción, lo que sea, viene e instala Punta Catalina. Está bien que hay que reconocer que se cometieron muchísimas, porque ellos mismos lo dijeron. Entonces vino Odebrecht y se declara delincuente internacional porque ya la habían pillado a nivel mundial. Y entonces viene ella misma y se declara delincuente, que sí, que pagó 92 millones y que compró un contrato, la licitación la amañó. Entonces, amigos, ¿por qué Danilo Medina construye urgente y huyendo a Punta Catalina? Porque sabía que no había reserva. Porque apenas lo que se estaba generando con un déficit de un 25, un 18, un 20%, y que la salida de cualquier planta lo que generaba era, bueno, los apagones eran
de 18 horas, de 14 y de 12 horas. Entonces se construye Punta Catalina y se pasa 4 años diciendo cuando esa empresa se construya y entre en operación se acaban los apagones y la energía eléctrica será más barata. Y yo decía, eso no es así, porque es que el aumento de la demanda y del consumo eléctrico en República Dominicana aumenta cada año 3%. Como tenemos unos 5.600 megas de capacidad instalada, eso significa que es más o menos un crecimiento, una demanda nueva de 200 megas cada año, de 170 a 200 megas cada año. Si se pasan 5 o 6 años y prácticamente no se instala nada, el déficit es de 1.200, de 1.400 megas, eso no necesita mucho cálculo. Si es de 200 años que hay que instalar cada año 200 megas y pasamos 5 o 6 años, 7, ya tenemos que instalar 1.400, 1.200 megas. Y si queremos tener reserva, entonces hay que instalar cerca de 2.000. Bueno, Punta Catalina eran 750, pero ahí mismo había, porque como se tomó 2 años y pico terminarla, se generó había que construir, al terminar Punta Catalina, tenía que estar casi entrando, iniciar, para construir otra, pero de 800. Entonces eso no se hizo. Y entonces nos pasamos 4 años acusando, a lo mejor con legítima razón, de que esa planta iba a costar 1.000 millones más. Hay que ser responsable. El compañero Luis Abinader tenía un video diciendo que iba a costar 1.000 millones más. Yo decía, no digan eso, que eso no es posible. No es posible robarse 1.000 millones en una planta de 2.500. Es verdad, ¿cómo se puede hacer en este país una planta de 2.000 millones sin que quien esté en el poder ahora y siempre no se coja 2.200 millones? Yo quiero que me digan eso. En este país, donde yo quiero que me demuestren que alguien llegó al poder y no coge, de alguna manera, con sus amigos, metiendo la oligarquía ahí, porque es que la oligarquía no sabe hacer nada con honestidad, hasta la misa la profanan y la corrompen. Sepamos en lo que estamos. ¿Qué hacen todos esos grupos de oligarcas metidos en el gobierno y el gobierno entregándose a los grupos oligárquicos? ¿Qué es lo que hacen? Asegurándose, y van a impopularizar el gobierno, y cuando lo impopularicen, y tenemos 2 años diciendo eso, al mes yo dije eso, cuidado con esos grupos que se están metiendo de oligarca en el poder, que el pueblo votó en contra de la corrupción y la impunidad, pero si las mismas familias y las mismas empresas estaban cuando Balaguer, estaban cuando Leonel, están con Danilo y ahora están no es haciendo misa que están, no es rezando, es en lo mismo. Entonces lo que hay una especie de entramado oligárquico para destruir este país, porque la mentalidad de la oligarquía de aquí no es como la mentalidad de la oligarquía española o francesa o norteamericana. La de allá es de competencia, con algunos favores, pero la de aquí es una usura. Cuando manipulan la habichuela o el ajo, como hacía José Ramón Peralta, es para ganarse el 40 y el 50 y el 60% y el 100%, porque esa gente es avara, sí, tienen esa mentalidad, porque este país todavía vive en las postrimerías del medioevo, de la Edad Media. Y un oligarca de eso tiene más jerarquía que las instituciones. Un ministro de aquí se siente enano cuando un oligarca de eso está con el presidente, porque yo he estado ahí, los veo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros desde el principio dijimos, miren, ¿cuál es la visión correcta con Punta Catalina? Responsablemente diciéndolo, miren, la visión correcta es esta. Tan pronto lleguemos al poder, vamos a hacer una auditoría, investigar a todo el mundo, a ver quién fue sobornado, quién sobornó, quién sobrevaluó
para trancar, juzgarlo y trancar a todos los delincuentes vinculados a ese proyecto. Pero al proyecto, como va a pasar a ser la espina dorsal, la niña, la doncella mimada del sistema eléctrico, tratémoslo con guantes de seda, no lo desacreditemos ni digamos que eso no sirve. Hoy, ¿cuándo podrá ser que donde esté Siemens, donde esté General Electric y donde estén las mayores marcas, Walcox, las mayores marcas de este mundo, va a ser un disparate? Pero por Dios, esa es una de las mejores plantas que se han hecho en toda América Latina. Siempre lo dijimos, que haya que arreglarle esto, lo otro, cuando arranquen. Vamos a hacerlo, hay contrato, vamos a exigirle, vamos a demandar. Es así que se hacen las cosas. Pero esa planta, tengamos cuidado. ¿Que es a carbón? No la queríamos a carbón. Sabemos que el carbón está en descrédito, porque estos son tiempos de lucha contra el cambio climático. Pero es a carbón. Y se alegó y se sabe que era verdad que cuando se quiso buscar los contratos a gas, no estaban disponibles, porque Estados Unidos tenía una ley que prohibía la exportación de gas natural, que se eliminó en el 2016. Vamos a decir todo, quien tenga la responsabilidad en todo, y decirlo como es para que encontremos la verdad. Entonces, Punta Catalina tenemos que concluir que era necesaria. Hubiera sido a gas natural, hubiera sido mejor, pero teníamos que construir. No podían ser plantas de recursos renovables, porque usted no puede aquí de repente, sin tener parques de almacenamiento de la electricidad, darle rienda suelta a todos los proyectos solares, por buenos que sean. ¿Por qué? Porque los proyectos solares, todos solo van a producir de 10 de la mañana, 10:30, a las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque el sol no sale de noche. Y por debajo de las 10:30, la luz solar no nos va a dar conversión en electricidad. ¿Pero por qué? Usted preguntará, ¿pero y por qué? Porque la luz solar, si usted no ha entendido en física, usted lo ve como luz solar siempre, tiene razón, pero la luz solar es 43% luz visible. Y entonces 47% infrarroja y 7 a 8% ultravioleta. Y la parte de la luz solar que se convierte en electricidad es la ultravioleta y parte de la infrarroja. Entonces a las 10 de la mañana todavía lo que predomina es la luz visible. Entonces esa no sirve para convertirla en electricidad. Ya comprende, es por eso. Y hasta las 4, porque ya se va debilitando, la composición de la luz se va transformando de nuevo y entonces, bueno, ya genera el 1, el 2, el 3, el 4% y no es rentable. Entonces, es por eso que usted no puede instalar solo plantas solares, aunque quisiera, aunque aquí eso sería lo mejor, hasta que no tengamos los parques de almacenamiento de esa electricidad, que bien la producimos de 10:30 a 4, la guardamos y luego la podemos usar cuando queramos. Pero el país no se puede cerrar de noche, ni se puede tampoco, no, el país tiene que operar 24/7. Entonces, las energías eólicas también es muy buena, maravillosa, pero solo generan cuando hay viento y tampoco el país no se puede cerrar cuando no haya viento. Es que tiene que seguir funcionando. Geotérmica todavía no tenemos. Las energías marinas todavía no están a punto de pleno desarrollo. Entonces, las hidráulicas, estamos aprovechándolas casi en su mayor componente, aunque las presas no se cuidan, sus cuencas hidrográficas tampoco, se van sedimentando, pero de casi todas las presas grandes que podían hacerse aquí, casi están hechas todas, y ya lo que nos quedan son pequeños aprovechamientos que debemos seguir aprovechándolo, decía Marcelo,
Jorge, 400 megas, bueno, lo que sea, debemos seguir aprovechándolo, pero sepamos que pero también las hidroeléctricas en una islita tropical pequeñita, donde no hay grandes alturas que tengan nevados eternos y glaciares, en una islita tan chiquita, los ríos nuestros solo se nutren del agua cuando llueve. No es como en Colombia. En Colombia los ríos se nutren de agua, de la nieve cuando se derrite en esas montañas, en los Andes altísimos y en los glaciares que tienen. Entonces son ríos de unos caudales grandes. Vaya a ver a Cuba, que tuvo el apoyo de la URSS. Cuba apenas tiene 64 megas en todas las presas que tiene. Prácticamente no generan nada. Higüey y Aguacate genera más que todas las presas que tiene Cuba, y ese es el problema que tienen, porque Cuba es larguísimo, tiene como 1.400 kilómetros de largo, pero estrechísima, y sus ríos son cortititos, y además no tiene altura, pico turquino, una cosa así. Es el pico más alto y lo que tiene son 1.730 metros de altura. Entonces, nosotros, extrañamente, tenemos las mejores condiciones para presas y todo esto, y lo hemos aprovechado, pero tenemos ese limitante también. No son como las presas de Vancouver o la presa de Manitoba o de Alberta o del Yukon en Canadá. El 90% de la energía que ellos utilizan viene de las hidroeléctricas. Colombia el 70%, Brasil el 74%, pero Brasil no tiene presa en su territorio, oigan esto. Como Brasil es llano como ese piso, prácticamente a las pocas alturas de donde está Brasilia, no encuentra dónde en sus 8.5 millones de kilómetros cuadrados, dónde hacer presas grandes. Tiene que irse a donde su vecino. Entonces, en Paraguay es que está la presa Itaipú, que la financia Brasil y tiene entonces derecho a un porcentaje enorme. Y claro, entonces el 70% de la electricidad de Brasil la obtiene también de hidroeléctrica, y lo mismo le pasa a todos esos países continentales, pero una islita no puede hacer eso. ¿Por qué decimos todo eso? Es para que la gente, porque siempre tienen la pregunta, pero ¿por qué no hacen todas las plantas renovables? Sería lo mejor. Y algún día vamos a tener renovable todo, porque los parques de almacenamiento de electricidad se está acercando ya. Ya en Australia, Elon Musk instaló en Australia Sur un parque de 100 megas que está siendo sometido a estudios y va muy bien. Parece que en poco tiempo tendremos grandes almacenamientos. Entonces, los vamos a ubicar en varias partes de la geografía nacional, y allí daremos rienda suelta a todas las plantas solares, eólicas, y todo esto será positivo. Y lo mejor que tenemos también son las corrientes marinas, que esas sí funcionan de noche, de día, cualquier hora, 24/7. Y entonces los generadores, en vez de tener molinos que van a ser movidos por el viento, vamos a tener molinos movidos por las aguas. Y como es 24/7, van a generar siempre. Y entonces nosotros en América tenemos una bendición con las corrientes marinas. Somos el único continente que divide el planeta en dos, porque Asia, que es el mayor, con 44 millones de kilómetros, está al lado de Europa, pero los dos están en el hemisferio norte. África, con 30 millones de kilómetros cuadrados, está en el hemisferio sur. Oceanía, con 9.3 millones de kilómetros cuadrados, está en el sur profundo. ¿Cuál es el único continente que está del polo norte al polo sur y que divide el planeta en dos? América. Entonces las aguas del mar, como la tierra rota, quieren irse, la del Atlántico juntarse con la del Pacífico, pero América la para. Y entonces ahí en el Golfo de México hay un círculo, y vienen todas esas aguas queriendo cruzar al Pacífico,
México se lo impide y entonces lo devuelve hacia acá, en corriente marina. Y aquí en el sur, cuando todo esto nos dispongamos e instalemos, vamos a tener toda la energía eléctrica producida de hidrogeneradores y lo vamos a sacar del mar y muchas formas, porque hay como 12 formas de generar energía. Todo eso está en nuestro libro, que ya ustedes van a tener en mano, para que tengan un concepto completo del tema de la electricidad y todas las formas de energía, porque tocamos hasta la energía cuántica. Resumiendo, ¿qué es lo que pasa en el país? Que los gobiernos hacen tanta política que desde que antes de nacer Punta Catalina la dañaron porque dijeron que era la panacea de todo. Y entonces, para mala suerte, tan pronto entró Punta Catalina, se pasó como con un año con el carbón, que nunca había subido de precio, a 40, 50 dólares la tonelada. Luego subió a 75 y ahora subió a 418 dólares la tonelada. Que lo que era una bendición de Dios se ha convertido en un rompecabezas. Eso está pasando en Punta Catalina también. Pero entonces el gobierno no usa la publicidad para lo que debe, porque si yo fuera presidente utilizaría la publicidad para seguir educando sobre el COVID o la COVID, para seguir educando, porque no ha pasado. Yo sería educando sobre los recursos naturales, sobre cómo se puede producir energía, sobre qué es no tener, cuánto sufren los pueblos cuando no tienen reserva eléctrica, plantas ahí en buenas condiciones, en perfectas condiciones para entrar, pero apagadas por si pasa algo. Es que es demasiado costoso un apagón, pero los apagones, para que no ocurran, tienen que preverse y hay que preparar la capacidad instalada para que una planta no saque la otra, lo que ha ocurrido. Entonces aquí el pueblo eligió un nuevo gobierno, ese nuevo gobierno para que persiga la corrupción y la impunidad, pero hay que ser responsables. Se han cometido errores muy grandes. ¿Cuál? Hoy, ¿cómo es posible que el presidente que elegimos, y yo soy del PRM, a los 3 días, en vez de ir a decir yo quiero que me juzguen a todo el que tenga vinculaciones con los actos de corrupción de Punta Catalina, se fuera a visitar a Manuel Estrella al 3er día a su casa? ¿Hoy por qué? ¿Pero por qué? Porque me lo tiene que explicar. ¿Por qué usted hizo esa visita? Para que el manto de la impunidad los rope a él también. ¿Y entonces en qué estamos? Porque no somos estúpidos. O usted no tenía más nadie a quien visitar. ¿Por qué no me visitó a mí? Que jamás me volvió a ver. Fui el eje fundamental para llevarlo. Y entonces va a visitar al socio de la empresa que se declara delincuente a nivel internacional. Y entonces luego viene con lo del fideicomiso para entregárselo a la oligarquía. Demasiado pifia, demasiado ingenuidades, demasiados errores para yo creer que eso es coincidencia. No, así no es. Aquí hay otra gente piensa y usted tiene que ser responsable. Y nosotros no vamos a estar hablando de fulanito, el que es Astacio, vicepresidente. No es Astacio, no tiene nada que ver con esto, ni Toñito, porque Toñito tiene miedo, un muchacho demandado. Ahí le han metido un inconstitucional de que gabinete eléctrico dirigido por un oligarca y él no se atreve a hablar ahí. Entonces vamos a limpiar el país, vamos a ponerlo a que funcione. Pero usted sabe cómo que funciona, pero saquemos todos estos gazapos y todas estas cosas, haciéndonos los locos. Digo, no, es mi amigo, pero usted tiene derecho a... pero bueno, no, las cosas tienen límite. Yo si tengo un amigo que delinquió, yo le mando a decir, mira, yo quisiera visitarte, pero lo que tú hiciste es muy grave y yo no puedo ir a verte para que la gente no malinterprete que yo estoy contigo. Así mismo de claro es.
y no hay que tener una vida distinta cuando usted es presidente, cuando usted es ministro y cuando usted es un simple ciudadano. Entonces, queríamos decir todas estas cosas. Ahora vamos a hablar del tema de hoy. Tenemos distinguidos miembros de gente que dedica parte de su tiempo, de sus conocimientos profesionales, para trabajar en defensa de los recursos naturales. Dicen los árabes que lo único que usted deja es lo que usted ha regalado y todo lo que usted se lleva es lo que ha guardado. Entonces, regalarle tiempo a su país en defensa de los valores permanentes, esa es una buena heredad, un buen aporte que usted hace. Y entonces con nosotros está el ingeniero Rafael Matos Félix. Rafael Matos Félix, levante la mano. Ok, Rafael Matos Félix. Usted es profesor de la UAS y varias cuestiones más. Entonces el licenciado Manuel Antonio Pérez. Manuel Antonio Pérez, que es director del centro... No, está muy bien escrito, pero no lo puedo leer. Lemba, ¿qué es eso? Centro de Promoción. Exacto, Campesina. Promoción Campesina, claro, de la región Enriquillo. Y también tenemos al biólogo Luis Carvajal Núñez, que es un asiduo participante de este programa y nuestro gran amigo. Y entonces tenemos al ingeniero Germán Pichardo, que es especialista en desarrollo agrícola. Levante la mano. ¿Cuál hace? Ok, muy bien. Y entonces tenemos 2 miembros más que llegaron después, que al retorno les vamos a dar sus nombres. Entonces, el tema de hoy se vincula a la preservación de la región Enriquillo y de la Sierra de Bauruco en particular. Pero, ¿cuál es el elemento de mayor preocupación? Unas extracciones de carbonatos y de otros materiales que generan unas polvaredas que están contaminando la ciudad de Barahona, el puerto, y que las autoridades parece que insisten en que eso está bien, en que no lo van a detener, y entonces ellos han venido a explicar al pueblo, a nuestros oyentes, por qué esto no es así. Con el mayor respeto, pero con toda la responsabilidad, porque eso es la democracia.